Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir para ustedes y vamos a arrancar con este espacio maravilloso. Es un tema que veo que levantó bastante interés, así que espero que lo encuentren útil. Bien, qué lindo verlos, saber que somos cada día más los que queremos trabajar para construir organizaciones más humanas. Así que bienvenidos a Cápsulas Culturales. Es un nuevo ciclo de webinars, de charlas, en los que vamos a abordar diferentes temas específicos de la transformación cultural. El objetivo final de estas cápsulas es encontrar juntos, en comunidad, formas de bajar toda esta complejidad de la transformación a cuestiones más simples y más concretas. Espero que les resulte de utilidad, que les aporte valor y sobre todo que despierte la curiosidad, la mirada crítica con respecto a lo que hacemos cada día. La primera parte de este espacio tendrá un formato más de exposición y hacia el final vamos a responder algunas consultas, dudas, si hay, si aparecen. Para los que no me conocen, mi nombre es Ceci del Valle, siempre me defino como hacker cultural. Acompaño a personas y empresas en su transformación, su evolución hacia culturas más humanas, más ágiles, más diversas. Soy fundadora, directora de The Breaking Lab, una consultora de transformación cultural ágil desde la que impulso mi propósito, transformar el mundo, una organización a la vez. Amo lo que hago, soy una afortunada de poder hacerlo y de poder compartirlo con otros, así que gracias por estar acá construyendo juntos comunidad. Ahí les dejo mis coordenadas para continuar en contacto, si todavía no lo estamos. Y en este primer encuentro vamos a profundizar en estos programas de embajadores culturales tradicionales, una de las acciones más habituales y extendidas al iniciar procesos de transformación cultural. Sin embargo, también es una de las acciones con mayores probabilidades de fracaso por las dificultades que van apareciendo en el camino. Personalmente acompañé decenas de programas de embajadores y pude identificar algunas prácticas repetidas que atentan contra la iniciativa. En este espacio no pretendo dar respuestas únicas ni recetas mágicas, solo experiencias e ideas para comenzar a construir cada uno su propia aventura cultural. La idea es que no sea un abordaje puramente teórico, sino que se lleven prácticas concretas, ideas y conceptos útiles para aplicar desde mañana mismo en sus iniciativas. Así que, para comenzar, me gustaría conocer cómo estamos todos los que estamos acá y que me compartan en ese menti que les dejo ahí, pueden entrar por el número o por el QR, si alguna vez participaron o impulsaron un programa de embajadores, si lo hicieron desde su rol de área de personas, si lo hicieron como embajadores, si tuvieron algún rol dentro de estos espacios. Ahí les dejo unos instantes mientras continuamos admitiendo gente para que puedan contarnos su experiencia. Ahora lo vamos a compartir. Si alguna vez participaron o impulsaron un programa de embajadores. Dejo de compartir, comparto el link. Para los que quieren el link, acá tenemos de todo. ¿Quieren link? ¿Tienen QR? Lo tenemos. Ahí tienen. Y les voy mostrando. Muchas veces, una o dos veces, nunca. ¡Ay, cuántos nunca que hay! ¡Qué lindo! La mayoría está ahí, como que muchas veces o algunas pudo participar de alguno de esos programas. Después les voy a preguntar en algún momento que me cuenten su experiencia. Me imagino que debe ser muy diversa con respecto a estos espacios. Pero estamos bastante variados, ok, me gusta. Si les tuviese que preguntar rápidamente, así por chat, del 1 al 10, donde 1 es, uff, tremendo, qué mal que la pasé, y 10 es, fue el mejor programa en el que participé en mi vida, ¿qué me dirían?
Del 1 al 10 en el chat. A ver. 1, ¡ay Dios! Así arrancamos. 1, 4, 8, 1, 4, 4, ok. Vamos viendo una tendencia interesante. 10, lo iniciamos nosotros, felicitaciones. 6, 5, 3, vamos bajando. Ok, tenemos una muestra bastante representativa que creo que valida un poco la hipótesis que nos trae hoy acá, ¿no? La mayoría lamentablemente fracasan. Y antes de profundizar en el tema de hoy, les quiero compartir 2 superpoderes de los hackers culturales, de las personas que ponemos nuestro esfuerzo, conocimiento y capacidades al servicio de la transformación cultural y que los invito a desarrollar desde hoy mismo a partir de una mentalidad de crecimiento y de aprendizaje porque son fundamentales para cualquier proceso de transformación que acompañen o impulsen. El primer superpoder es la capacidad de extrañamiento, de extrañarse. Los que me conocen saben que hablo bastante de esta palabra extraña porque es maravillosa. Extrañamiento es una palabra que viene del mundo de las ciencias sociales. Allá hace mucho tiempo fui socióloga en otra vida, y que consiste en la habilidad de ver lo cotidiano como si fuésemos extraños, como si lo viésemos por primera vez. Para desarrollar esta capacidad tenemos que empezar a hacernos y hacer muchas preguntas incómodas, muchas preguntas diferentes. Y la más importante es, ¿por qué esto es así y no de otra manera? Ver lo cotidiano por primera vez, preguntarnos como si tuviésemos 3 años, no dar todo por sentado. ¿Por qué existen áreas de recursos humanos? ¿Por qué tenemos esas subáreas y no otras? ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué las personas se comportan de la forma en la que lo hacen? ¿Por qué los líderes lideran de esa manera? ¿Por qué formamos como lo hacemos? ¿Lo podemos hacer mejor? ¿Podría ser diferente? ¿Por qué hacemos estas iniciativas de embajadores? Este superpoder nos invita a salir del automático, dejar de hacer porque siempre se hizo así y darnos la oportunidad de transformar la mirada y de practicar una mirada más crítica y transformadora. Y el segundo superpoder de los hackers culturales, cada vez más necesario en contextos complejos e inciertos, y cada vez lamentablemente más chiquito dentro de las organizaciones, es la capacidad de imaginar. Ya lo decía Einstein, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. No podemos crear nada nuevo si no podemos imaginarlo. Sin capacidad de imaginación, solo reproducimos copias. Hacemos lo que hace el otro. Tenemos que desarrollar urgentemente nuestra capacidad de imaginar nuevas maneras, preguntarnos cómo podría ser diferente, y atrevernos a diseñar escenarios nuevos, distintos, saber que las cosas no tienen por qué ser como las conocemos y animarnos a imaginar nuevas maneras. Esa es una de las claves más importantes de los hackers culturales. Salir del automático, salir del acá siempre se hizo así, dejar de reproducir y comenzar a imaginar nuevas posibilidades. Con este mindset activado, con estos superpoderes encendidos, sí vamos a comenzar a profundizar en el tema que nos trae hoy, en estos embajadores culturales. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de embajadores de cultura? Para poder repensar algo, necesitamos conocerlo. Por eso partimos desde acá. Generalmente los embajadores culturales son personas que actúan como referentes de la cultura objetivo. La cultura objetivo es esa cultura a la que necesitamos y deseamos evolucionar, la cultura que tenemos como faro, como referente para trazar todo el camino, y que buscan contagiar, comunicar e impulsar estas acciones de transformación. Las iniciativas de embajadores no son nuevas, vienen mutando en función de los focos de época. Tal vez los más jovencitos no recuerdan, pero los que tal vez ya tenemos algunos años en el área, recuerdan que hace 15, 20 años eran muy habituales los embajadores de calidad, luego fueron embajadores de procesos, luego fueron embajadores de clima y hoy son embajadores de cultura. También los podemos encontrar como champions, influencer u otros nombres que se van poniendo de moda. Básicamente, un embajador cultural es alguien que ya posee o debería poseer
las capacidades que queremos instalar en la organización y que busca modelar y contagiar desde el ejemplo. Y además suele ser nexo entre el área de cultura o el área de personas y las diferentes áreas. En cada organización se implementan con distintas variantes. Podemos encontrar embajadores más orientados a formación interna, a la comunicación, al liderazgo de proyectos. Todos esos formatos son válidos, pero en todos tienen esta característica básica. Son personas que creen en el cambio y que están dispuestos a trabajar para acompañar a otros en la transformación. Lamentablemente, y por eso estamos acá, la mayoría de los programas de embajadores fracasan. En el mejor de los casos inician con fuerza, tal vez les pasó, y luego van perdiendo ímpetu con el correr de los meses hasta que quedan olvidados y cajoneados. En el peor de los casos es una iniciativa que ya nace atravesada. Personalmente, como les contaba, tuve el privilegio de acompañar muchísimos programas de embajadores y tuve también el privilegio de fracasar en muchísimos de ellos. Y aprendí un montón de lo que funciona y de lo que no. Por eso me gustaría compartirles algunos de los motivos principales de fracaso que siempre se repiten, siempre son más o menos los mismos, y algunas claves para comenzar a diseñar iniciativas más profundas y sustentables. De nuevo, no hay recetas infalibles, porque las organizaciones son sistemas complejos y tenemos que experimentar. Vamos a recorrer ahora algunas ideas, aspectos, para comenzar a repensar estos programas, a pensarlos de una manera diferente. Si yo les tuviese que preguntar, y los quiero leer en el chat, ¿por qué fracasan los programas de embajadores? ¿Por qué fracasaron en su experiencia en esos que nos marcaron 1, 2, 3, 4? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Se atreven a contarnos? Esos que pusieron 1, 2, ¿qué es lo que no funcionó? No les dan autonomía, ¿ok? Falta sponsoreo de líderes, acompañamiento, falta de reconocimiento del rol, continuidad, seguimiento, líderes no alineados. Se obligó a la persona a ser embajador. Cuesta que las personas se comprometan, empowerment, no son sostenibles, no se sabe para qué están. Muy bien. Diferencia de visiones, reconocimiento. Todos estos son todas causas por las que no funciona. Y generalmente, ¿saben lo más lindo? Que se dan todas juntas. Es un combo súper, súper interesante. Van súper orientados. Existen 6 motivos, existen muchos, pero 6 motivos que se repiten y que son más fuertes de por qué fracasan estas iniciativas. La carga extra de trabajo. Si a los embajadores les sumamos las tareas de embajador, formar, acompañar, habilitar conversaciones, impulsar proyectos, a sus tareas habituales, a la larga se hace insostenible. Aun cuando la persona tenga motivación, compromiso, predisposición, entusiasmo, ganas, se convierte en un castigo por su buena voluntad. Y hoy, además, todas las organizaciones sufren de hiperproductividad y de agendas colapsadas. Seguramente muchos de los que están acá tienen agendas colapsadas. Encontrar este espacio debe haber sido un milagro dentro de la agenda semanal. Si a esto le sumamos una responsabilidad extra, se hace insostenible y a la larga, estas personas con energía y con ganas se terminan cansando y abandonando la iniciativa. Tomamos a veces a las personas que más ganas tienen de impulsar el cambio y las quemamos. El segundo motivo, lo mencionaron en el chat, es el rol poco claro, la falta de claridad sobre este rol de embajador. En muchos casos, los propios embajadores no saben lo que tienen que hacer, cómo acompañar la transformación, cuándo, cómo intervenir. Y a veces también hay muchos fantasmas y miedos con respecto a este rol. Se cree que son premios o reconocimientos, que el embajador recibe beneficios adicionales, que va a informar todo lo que hacemos al área de HR o al líder. Y acá me gustaría hacer una aclaración muy importante. El rol del embajador jamás debe intentar suplantar la falta de interés o de compromiso de los líderes. El embajador no reemplaza a un mal líder.
Puede ser una estrategia para contagiar, pero jamás ataca el problema. El siguiente motivo es el poco apoyo del liderazgo. Ustedes lo mencionaron. Al final del día, las personas respondemos a lo que los líderes nos piden. Aunque intentemos empoderar a los embajadores, si el líder no está convencido, también será muy difícil que pueda destinar tiempo y esfuerzo a sus tareas de embajador. Y así se termina convirtiendo en un hago lo que puedo, que no tiene el impacto que esperamos. La falta de herramientas. Falta de herramientas para impulsar el cambio, falta de herramientas para cumplir su rol si saben cuál es. Este tal vez sea uno de los motivos más habituales por los que cuesta sostener los programas. Promover cambios supone visibilizar conductas, habilitar espacios de reflexión, invitar a los demás a repensar su mindset, sus prácticas, sus creencias, y esto no es fácil, especialmente cuando las personas no tienen estas habilidades, herramientas y experiencias para hacerlo. Entonces, ¿qué les pasa? Empiezan a encontrarse con problemas en su día a día y muchas veces la brecha entre el desafío y la capacidad es muy grande. Eso es lo que se llama el canal de flujo. Yo estoy en flujo cuando mis capacidades coinciden con mis desafíos. Si mi desafío es mucho más grande que mis capacidades, me frustro. Y esa frustración es muy habitual en los embajadores. No tengo las herramientas, las capacidades y los conocimientos que necesito para impulsar este tipo de iniciativas. Los conflictos con pares. Este es uno de los motivos más ocultos que se suele dar en todos los programas, pero que muchas veces no los vemos de manera tan explícita, sobre todo desde las áreas de personas. La posición del embajador suele resultar confusa y a veces puede resumirse en un no sos mi jefe, pero me decís lo que tengo que hacer. Y al principio todo funciona bien, pero a medida que comienzan a generarse algunos roces, los embajadores se encuentran con falta de interés, de participación en sus propuestas, en algunos casos total ausencia de apoyo, el embajador comienza sabiamente a abandonar esa tarea. Porque ¿quién tiene ganas de ir en contra de sus propios compañeros y pasarla mal cuando está haciendo algo voluntario, que le gusta y que le entusiasma? Y el último de estos motivos más habituales es la excesiva responsabilidad o pretender que el programa de embajadores transforme la cultura. Poner todos los huevos en la canasta de los programas de embajadores, algo muy habitual. Esto es imposible. Los embajadores pueden contagiar, impulsar, proponer, poner un tema sobre la mesa, pero la transformación cultural es multidimensional y sistémica. Hacerlos responsables del cambio está mal en todos los casos. Entonces, trabajo extra por el mismo reconocimiento. Líderes que no apoyan y a veces obstaculizan. Falta de herramientas y conflictos con los compañeros. No es un combo muy atractivo, ¿no? Sin embargo, no es necesario abandonar los programas de embajadores por completo. La buena noticia es que podemos hacer cosas para mejorar la posibilidad de tener éxito. Y ahora vamos a conocer juntos algunas claves para poder impulsar estos programas de manera más profunda, más sostenible, con más respeto y empatía también hacia estas personas. La primera, el rol. Ustedes mismos lo dijeron, el rol, explicitar el rol y regular la carga de trabajo. Definir las tareas y pautar la cantidad de horas semanales, mensuales de dedicación. No recargar con trabajo extra. Nadie puede sostener 2 trabajos en paralelo durante mucho tiempo. Puedo tener una motivación inicial por la que digo, sí, yo puedo, vamos con todo. Pero a la larga de las semanas, de los meses, la motivación siempre decae y no la puedo sostener. Por eso, generalmente los programas de embajadores tienen un inicio muy alto y después van simplemente cayendo hasta que nos olvidamos que los habíamos iniciado. Quedan ahí, empiezan a desaparecer. Si realmente es importante para la organización, debemos reorganizar los tiempos para que no se convierta en un castigo. Recordemos que la cultura se construye en base a 2 símbolos clave:
cómo se gasta el tiempo y cómo se gasta el dinero. No debemos castigar la buena voluntad de los embajadores con mayor carga de trabajo. Por el contrario, debemos encontrar mecanismos para hacer espacio, para hacer tiempo. Hacer espacio para lo que consideramos importante. Si no hay tiempo, no es importante. Si no es importante, está condenado al fracaso. Dice Tony Robbins en una frase que amo: donde va el foco fluye la energía. Si para la organización es importante, debe habilitar espacios y tiempos. Entonces la energía va a fluir. Cuando hay un verdadero interés, se encuentran maneras. Si no, se encuentran excusas. El siguiente, y acá hay muchos colegas comunicadores maravillosos en este espacio: comunicar adecuadamente a toda la organización el rol. Esto tiene que estar sumamente claro para todos y debe reforzarse la idea de que el embajador acompaña, pero la responsabilidad es de todos, para evitar situaciones muy comunes que tal vez vivieron del tipo: yo no sé nada del cambio, háblalo con el embajador, él tiene cultura. El embajador es solo una palanca, una chispa. Por eso es importante que acompañemos la iniciativa con una narrativa cultural acorde que comunique el rol en el marco de la transformación. Hay una frase en narrativa cultural que dice: la transformación debe contarse 10 veces más de lo que creemos. Los embajadores son grandes aliados en este propósito, pero como organización, y especialmente como áreas de personas y de comunicación, tenemos la obligación y el desafío de abandonar el secretismo y contar la transformación a todos. La tercera pista, y ahí algo de eso mencionaron en el chat tremendo, es la voluntariedad. Siempre la participación debe ser voluntaria e informada. Y este es uno de los aspectos más controversiales dentro de las iniciativas. Podemos utilizar diferentes métodos para la selección de embajadores: la nominación, los referidos, la recomendación directa, la postulación directa. Pero en todos los casos debe ser voluntario. Nunca es una buena práctica obligar a una persona a asumir esta tarea, porque el entusiasmo se nota y la falta de entusiasmo se nota todavía más. Siempre digo hasta el cansancio que nadie da lo que no tiene y no podemos obligar a las personas a contagiar, a ser ejemplo, a vivir una transformación si no está convencida. Piensen que aún las personas que creen en la transformación muchas veces se encuentran luchando contra sus viejas costumbres y su mindset. Tal vez les pasa a ustedes, si están en áreas de cultura o impulsando una transformación, muchas veces se encuentran volviendo a las viejas prácticas. La participación tiene que ser voluntaria, no obligada, y debe ser informada. Los embajadores deben saber cuál será su rol, qué se espera de ellos, con qué se van a encontrar, para poder sumarse con un conocimiento profundo de ese rol. La siguiente pista es el liderazgo. Involucrar a los líderes como parte y garantes de la iniciativa. El líder tiene que conocer y apoyar la tarea del embajador de dos formas concretas. Uno, ayudándolo a gestionar su tiempo para dedicarse a esto. Y dos, otorgándole autoridad en el cambio. Esta es una de las barreras principales para el éxito de la iniciativa. Muchas veces los programas de embajadores se impulsan, como les decía antes, como una manera de paliar el impacto de un mal liderazgo, o como un intento de reemplazar líderes no comprometidos con la transformación. Esto no funciona nunca, porque los líderes son quienes construyen cultura desde sus acciones, decisiones, omisiones, desde su ejemplo. Si los líderes no muestran compromiso, si no muestran con sus actos que esto es importante, entonces el embajador no tendrá el apoyo que necesita para hacer su tarea. Los líderes tienen que ser parte del programa. Debemos formarlos, involucrarlos y acompañarlos tanto o más que a los embajadores. No hay forma de que un programa de embajadores funcione sin que los líderes estén involucrados. La siguiente pista para mí es una de las más importantes y de las que menos se hace. Esta es una clave muy, muy necesaria para cualquier proceso: el acompañamiento.
Es imprescindible en la práctica que los embajadores tengan un referente, una figura, un guía, un coach de embajadores, llamémosle como quieran, que los contenga, motive, brinde herramientas, ayude a resolver problemas. Una de las preguntas que más se repite entre los embajadores es: ¿cómo hago para que se genere esta conversación, esta dinámica, que colaboren, que tengan ideas, que lo que sea? Lo que muchas veces sucede en estos programas es que realizamos una formación inicial y luego los enviamos al mundo a hacer sus cosas. Pero recién ahí es cuando comienza el verdadero trabajo como guías de estos embajadores, cuando comienzan los conflictos con los pares, los miedos, las inseguridades, el tengo que diseñar esto y no sé cómo. Cuando termina la formación tenemos que acompañarlos todavía más, porque ahí existe mayor riesgo de que abandonen. Y es lógico, el papel resiste todo, pero la realidad no. Y si como embajador mi tarea comienza a generar roces con mi equipo, o mi incomodidad al realizar una dinámica es mayor que mi habilidad, o no sé cómo liderar una conversación, entonces voy a creer que la mejor opción es simplemente ir dejando poco a poco estas funciones. Ahí tenemos que acompañar, apoyando, formando, liderando comunidades de práctica, que es una gran eh, clave que también podemos sumar a esto, ayudando con herramientas, mentoreando, escuchando. A veces solamente se trata de escuchar. La transformación es un deporte en equipo. Nadie transforma solo, siempre se transforma con otros. Por eso es tan importante promover una comunidad entre los embajadores y brindarles apoyo concreto para superar los obstáculos que seguro van a surgir. Siempre surgen obstáculos. Sin ir más lejos, ya hace muchos años que trabajo en transformación cultural y siempre cuento, un poco en chiste, un poco no, que a veces quiero abandonar e irme a vender collares a la playa. Si a mí me pasa, ¿cómo no le va a pasar a una persona que no tiene la experiencia, el conocimiento, el apoyo ni las herramientas para lograrlo? Tienen todo para abandonar y tienen razón muchas veces. Necesitamos acompañarlos mucho más de los que lo hacemos. Y necesitamos también reconocerlos mucho más de lo que lo hacemos. Es fundamental reconocer públicamente el aporte y el esfuerzo de los embajadores, porque en la mayoría de los casos ponen su esfuerzo, su energía, su tiempo al servicio de la transformación por voluntad propia, porque se esfuerzan en aprender, mejorar, acompañar a otros, y fundamentalmente porque son, o deberían ser, ejemplo de la cultura a la que deseamos evolucionar. Y la cultura es lo que premiamos. Debemos premiar las conductas que necesitamos, no desde un punto de vista meramente transaccional, sino para brindar motivos verdaderos, profundos. El reconocimiento no es te pago más, es te veo tu esfuerzo, reconozco y lo valoro. Las personas tenemos el deseo y la necesidad de trascender, de que nuestro trabajo tenga un sentido y un propósito, de saber que lo que hacemos no da lo mismo, que marca una diferencia. Las nuevas generaciones profundizan aún más esta necesidad. No da lo mismo, no debe dar lo mismo. Saben que puede comprobar una tendencia muy marcada en los programas de embajadores relacionada a la edad y a la antigüedad de las personas, cuando se postulan de manera voluntaria. Generalmente se suman a estas iniciativas las personas de menor y de mayor antigüedad, los que están en los dos extremos de la antigüedad. No tanto los de la franja intermedia. Los de menor antigüedad porque tienen esperanza, energía, todavía ven todo como maravilloso. Los de mayor antigüedad porque se sienten parte de la organización, tienen un gran engagement generalmente. Ya es como familia, parte de su identidad por la cantidad de tiempo que recorrió en la organización. Tenemos que dar motivos válidos, profundos y honestos a los embajadores, no solo para salir en la foto. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿A quién voy a impactar? ¿Cómo puedo cambiar mi vida y la de las personas que me rodean? ¿Qué va a ser diferente gracias a este esfuerzo? Dar motivos reales está muy vinculado con reconocer eso que quiero reconocer. Y la última pista que les quería traer en este espacio es el abordaje sistémico.
acompañar esta iniciativa con otras acciones culturales. La cultura, como les decía, no se va a transformar jamás por un programa de embajadores. Esta iniciativa es y debe ser solo un dispositivo, entre otros, orientados a evolucionar hacia la cultura objetivo. No solo es irreal, sino que también es injusto poner sobre los embajadores la responsabilidad de la transformación cultural. Los embajadores deben saber y sentir que la organización está siendo coherente en sus acciones, que está acompañando esta iniciativa de otras que apalancan el cambio, que no está solo, que no tiene toda la responsabilidad sobre sus hombros. De nuevo, es muy injusto que toda la transformación quede sobre los hombros de 10, 15, 20 personas. Y esto del abordaje sistémico es algo de lo que yo hablo mucho. Hay algunos acá presentes que estuvieron en alguna certificación conmigo y saben que lo hablo un montón. ¿Por qué? Porque esto es la esencia del sistema cultural, del abordaje de transformación cultural. La cultura es un sistema y hay una relación entre individuo y entorno. Las personas podemos transformar el entorno. Los embajadores quieren, tienen la voluntad y el entusiasmo de transformar el entorno, pero el entorno tiene una influencia enorme sobre nosotros. Los procesos, la estructura, el liderazgo, las formas de hacer las cosas, influyen sobre las maneras en las que nos comportamos. Siempre digo, no nos comportamos igual en una iglesia, en un casamiento, en un partido de fútbol o en la empresa. El entorno modela nuestra conducta. Y esto tiene una consecuencia enorme. No alcanza con cambiar a las personas, tenemos que cambiar el entorno. Trabajar en iniciativas de embajadores sin transformar el entorno y el sistema no solo es inútil, sino que es desgastante para las personas. Es como tomar a los mejores guerreros y mandarlos solos y sin herramientas a las batallas. Y lamentablemente en muchos casos, muchísimos más de los que creemos, termina siendo una iniciativa contraproducente, que desgasta a las personas que realmente quieren trabajar para la transformación. Y eso, en mi humilde opinión, es una de los mayores problemas de lo que está sucediendo hoy. Es tan difícil impulsar una transformación cultural en los entornos en los que estamos viviendo, que además convocamos a los que realmente tienen ganas y los incendiamos. Y los mandamos solos y los dejamos solos. Y después los culpamos cuando esto no funciona. Entonces necesitamos repensar de manera urgente estos programas. Pueden funcionar, pero necesitamos repensarlos desde una mirada empática, reflexiva, de extrañamiento, como les decía antes, para poder brindar nuevos entornos más humanos, más empáticos y más respetuosos. Me gustaría ahora, y después vayan guardando sus preguntas, contestar algunas de las preguntas que me fueron dejando en LinkedIn, que fueron un montón, pero fui agrupándolas e intentando traer acá las más representativas. ¿Les parece? Vamos entonces a contestar las preguntas. Yo les había prometido que iba a contestar todo lo que puedo y lo que no pueda, lo voy a contestar en un artículo también. ¿Cómo seleccionamos a los embajadores? ¿Qué competencias deben tener? ¿Deben ser líderes? Todo eso junto. Los embajadores deben ser representantes de la cultura objetivo. Ese debería ser el principal criterio de selección. Entonces no existen competencias comunes a cualquier organización, sino competencias vinculadas a la cultura hacia la que acá, en esta organización, necesitamos evolucionar. Si la cultura objetivo es ágil, entonces lo ideal es que los embajadores sean personas que hayan iniciado su evolución hacia el mindset ágil. Si la cultura objetivo es redárquica, es decir, que trabaja en redes de equipos, los embajadores deben ser personas que destaquen por su comunicación, su capacidad de colaboración. Sin embargo, es importante mencionar que no todos tienen que ser iguales. Necesitamos garantizar diversidad de los embajadores también, no cortarlos con una misma tijera. No deben ser líderes. Y acá hay todo también un aspecto bastante controvertido. ¿Por qué no deberían ser líderes?
Porque los líderes ya deberían ser embajadores por su rol, y los embajadores nunca deben emparchar un mal liderazgo. La cultura objetivo refiere, para contestar algo del chat, a la cultura hacia la que necesito evolucionar la organización. Antes de cualquier proceso de transformación cultural, necesito entender hacia dónde quiero evolucionar. Aunque parece un poco ridículo, ¿saben que la gran mayoría de los procesos de transformación no tienen definido hacia dónde quieren ir? Es como, vamos, no tenemos hacia dónde, pero vamos con entusiasmo hacia algún lado. Eso no debería suceder. Antes de iniciar un proceso, defino la cultura objetivo, defino si es necesario esos valores, esas competencias, para saber hacia dónde necesito moverme y evolucionar como organización. La segunda pregunta, ¿cuáles son sus objetivos y responsabilidades? ¿Es conveniente rol dedicado, que es mi 100% del tiempo soy embajador, o un doble rol, comparto mis tareas con las de embajador? ¿Y cómo lograr que no vean la iniciativa como una carga extra? Algo de esto estuvimos conversando. Depende mucho de la iniciativa. En algunas organizaciones es solo ejemplo de la cultura, en otras toma un rol más activo, liderando acciones culturales simples, comunicaciones, talleres, espacios de escucha. En otras es un rol que participa activamente del roadmap, del camino cultural. En la mayoría de los casos tiene doble rol, y no está mal tener doble rol, porque eso es lo que les da credibilidad. Es decir, es una persona que trabaja en la organización, que conoce de verdad los problemas, pero necesitamos cuidarlo para no colapsarlo. Lo que sí recomiendo es que se establezca un mínimo de horas de dedicación exclusiva a las tareas, disminuyendo tareas propias de su trabajo, para que pueda ejercer su doble rol de manera más tranquila. Y también recomiendo, si lo que están pensando es un programa importante, que exista una persona dedicada a la iniciativa dentro del equipo de People, dentro de los embajadores, para poder acompañar y llevar todo este proceso. Siguiente pregunta. ¿Cómo acompañamos la iniciativa y cómo evitamos el burnout de los embajadores? Algo ya analizamos. Claridad en el rol, tiempo de calidad para dedicarse, comunidad de embajadores, apoyo real y sostenido del área de personas. El apoyo debe ser real, concreto y permanente. Si no estamos en condiciones de garantizar este apoyo, entonces es mejor tal vez repensar o no iniciar el programa. ¿Cuándo conviene iniciar esta iniciativa? ¿Existen condiciones previas? Esta pregunta me encanta. Sí, la condición previa es que sepamos cuál es la cultura hacia la que debemos evolucionar. Estemos en condiciones de comunicarlo de manera clara y transparente. Les sorprendería la cantidad de programas de embajadores que se inicia sin tener mínimamente definida la cultura objetivo. La segunda condición previa es, como mencioné hace unos minutos, que podamos garantizar el entorno básico de funcionamiento, el compromiso de la dirección y del liderazgo, para que los embajadores puedan disponer de tiempo y de espacio, el involucramiento mínimo de los líderes, el apoyo del área de personas y un rol claro, definido y comunicado. ¿Los embajadores son responsables de la transformación cultural? Nunca, jamás, para nada. Cargarlos de esa responsabilidad es injusto. Es una iniciativa más, como decíamos, orientada a trabajar en las dimensiones de personas, de equipo, pero bajo ningún punto de vista son los responsables de la transformación. El principal responsable de la transformación es el CEO de la organización, porque la cultura es palanca estratégica del negocio. ¿Debemos recompensar a los embajadores? ¿Debemos incluirlos en evaluación de desempeño? ¿Cómo les brindamos feedback? Gran pregunta. Acá hay opiniones muy divididas. En primer lugar, les digo que siempre hay que reconocerlos, porque para transformar la cultura tenemos que premiar las conductas y comportamientos adecuados, tenemos que visibilizarlo, no necesariamente recompensar, pero siempre reconocer. La recompensa económica es algo delicado. Sí sugiero diseñar un amplio sistema de reconocimientos no monetarios,
formaciones, encuentros, mentoring, días libres, almuerzos, visibilidad. Hay miles de opciones, tenemos que ser creativos. Sí debemos brindarle feedback y para eso es importante la figura del guía o referente de la iniciativa. Necesitamos acompañarlos en su evolución, ayudarlos a mejorar, identificar fortalezas, poder acompañarlos también en el recorrido de este rol que muchas veces es nuevo, es distinto y asusta. Y la última, ¿cómo generar continuidad en el tiempo y que no pierda convocatoria? Creo que esta es una de las preguntas más extendidas. Con un adecuado diseño de la iniciativa, pensada de manera sistémica, cuidada, garantizando la participación de los embajadores en acciones desafiantes e interesantes, trabajando con el liderazgo para convertirlos en aliados. ¿Por qué digo acciones desafiantes e interesantes? Porque muchas veces hacemos bombos y platillos para el lanzamiento del programa y después les damos acciones que no motivan a nadie, como andá y completá ese Excel espantoso durante 4 horas. Ojo con las acciones que les damos. Tienen que ser lo suficientemente desafiantes para incomodarlos un poquito, para darles ganas, para desafiarlos, para sacarlos de la zona de confort, pero no tan desafiantes para desmotivarlos y frustrarlos. Y ahí es un desafío nuestro también encontrar ese equilibrio e ir construyéndolo con ellos. Ir construyéndolo con ellos es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces diseñamos las acciones desde nuestro escritorio. Yo no soy los otros. Yo puedo hacer una hipótesis de qué puede ser desafiante para el otro, pero si no lo experimento, si no trabajo junto con la persona, siempre va a ser un sesgo y una suposición mía. Entonces, ojo con esto, construirlo con el otro, construirlo con el embajador e ir muchas veces experimentando sobre la marcha para encontrar ese equilibrio. Yo no soy el otro, no diseño para mí, diseño para el otro y para eso necesito escuchar y salir del escritorio. Los embajadores pueden ser una gran iniciativa cultural, pero para que colaboren con la transformación tenemos que darnos la oportunidad de activar estos dos superpoderes, la capacidad de salir del automático y la capacidad de imaginar nuevas maneras de hacer las cosas. Los programas de embajadores son una de las posibilidades que tenemos en acción cultural. No es la mejor y no es la única, pero bien desarrollados pueden contagiar, generar compromiso a partir de la credibilidad y de la llegada de los embajadores. Hasta acá las preguntas que nos habían traído en el post. Me gustaría saber si tienen otras preguntas que podamos contestar en los minutos que nos restan antes de ir cerrando esta primera cápsula cultural. A ver, ¿cuáles serían algunas de las tareas que pueden liderar los embajadores para que ellos sientan y puedan liderar? Depende qué necesitemos. Por eso necesitamos diseñar este espacio. Dejo de compartir un segundo, así los veo. La realidad es que en muchos casos los programas de embajadores están orientados a la necesidad de comunicar, de contagiar, de desparramar esta transformación cultural. Entonces podemos pedirles que nos acompañen en este desafío de comunicación. Otras veces trabajan por proyectos, con proyectos interesantes y desafiantes para la misma organización. Otras veces los sumamos a diferentes iniciativas culturales que tengamos en nuestro roadmap, que pueden ir desde liderazgo, aprendizaje, diseño de objetivos. Depende mucho de lo que necesitemos evolucionar. No hay recetas, tenemos que ir probando qué necesitamos para nuestra organización. Dices que esta iniciativa de embajadores no es la única ni la mejor. ¿Qué otras iniciativas podrían ser? Lo que quieran y lo que se les ocurra. La cultura es multidimensional, tiene diferentes dimensiones que necesitamos abordar. El liderazgo, las personas, los equipos, las interacciones, el aprendizaje, la forma en la que
medimos, diseñamos objetivos, los valores, los propósitos. Todas estas dimensiones, la estructura, los procesos, tienen que ser abordadas para la transformación cultural. Entonces podemos tener desde rediseño de procesos, rediseño de estructuras, implementación de frameworks ágiles, formaciones distintas, narrativa cultural, espacios abiertos, nuevas dinámicas, nuevos modelos de trabajo. Hay millones de oportunidades. Y esto es lo que les quiero dejar hoy. Los embajadores son solo una de esas cosas. Y tal vez la próxima iniciativa cultural que se les ocurra no la hizo nadie nunca. Tenemos que aprender a imaginar cosas diferentes y no a seguir repitiendo lo que otro hizo. ¿Hay algún ejemplo de embajadores que haya sido exitoso? Sí, hay muchos. La mayoría de los ejemplos exitosos trabajaron muy fuertemente en el seguimiento y en el apoyo. ¿Es recomendable cambiarlos en caso de que ya no estén ejecutando el rol como es esperado? Depende por qué. Primero, antes de cambiarlos, analizaría cuáles son las barreras de la ejecución, si es algunas de todas las que vimos hoy. Y antes de cambiarlos también pensaría cómo puedo acompañarlos y apoyarlos para que eso mejore. En organizaciones de hiperproductividad terminan los embajadores haciendo planes de acción, perdiendo foco en lo que realmente buscan lograr, que es vivir el comportamiento de la cultura objetivo. No sé si entiendo la pregunta. ¿Cómo balancear ese desafío? Sí, perdón, Cecilia, la hice yo, Dale, pero es dale. como muchas veces terminamos cayendo en el plan de acción nomás, ¿no? Bueno, otra acción y un plan Y y hacemos cómo planes de balancearlo. planes. Exacto, los planes de los planes, sin observar, ¿no? A ver qué tipo de plan estoy haciendo, si ese plan o acción que estoy haciendo tiene que ver con el objetivo cultural también, ¿no? Entonces, a veces sin querer estamos buscando que el remedio sea peor de lo que veníamos haciendo. Sí, Em, es un y poco lo pasa que nos está demasiado. pasando hoy. Hay equipos que lo entienden y otros equipos que no, ¿no? Se quedan solo en la acción y no van al comportamiento. Sí, y lo que muchas veces sucede en esto que nos traen es que el plan que desarrollan no está en línea con la cultura objetivo. ¿Por qué? Porque todavía no la están viviendo y por eso es muy necesario ese apoyo y ese acompañamiento. Los mismos embajadores tienen que desaprender un montón de cosas e ir aprendiendo la nueva cultura y los tenemos que acompañar. No los podemos dejar solos si una formación no es suficiente. Y este ejemplo que nos traían recién es muy habitual. Hacemos planes de planes de planes. ¿Por qué? Porque las organizaciones tradicionales hacen eso. Hacemos el mega plan hermoso, un diagrama de Gantt gigante, un año que nunca se cumple, nunca se hace y no tiene ningún resultado. Tenemos que acompañarlos, apoyarlos, mentorearlos para que sus productos y sus prácticas sean afines a la cultura objetivo. ¿Cómo sabemos qué cantidad de embajadores necesitamos? Es muy difícil de contestar esa respuesta. Yo lo que siempre les recomiendo es que sea un número suficiente, pero que puedan gestionar. Si es una iniciativa nueva, empiecen chiquito, empiecen a probar pequeño para ir ampliando el programa. No arranquen con 200 embajadores porque lo más probable es que no tengan idea cómo darles acompañamiento y apoyo. Arranquen chico y háganlo evolutivo y dinámico en el tiempo. Nunca arranquen con menos de 20 porque no tiene ningún impacto. Si me piden un número concreto, entre 20 y 30 está muy bien para arrancar. ¿Podrías comentar un poco más sobre cómo trabajar el entorno para que la transformación funcione? Necesitaría como unas 12 horas para comentarte solamente eso, pero les puedo dejar algunas pistas. El entorno de la organización modela las conductas. Los procesos, la estructura, el liderazgo modela la conducta. No es lo mismo una estructura muy rígida, muy sólida, con compartimentos estancos y burocracias, que otro tipo de estructura más flexible. Mi conducta va a ser diferente. Entonces, trabajar en el entorno cultural es lo que nos da espacio para que las conductas que queremos ver puedan tener lugar, puedan
ser practicadas. Muchos de ustedes tal vez trabajan en organizaciones tradicionales rígidas y estancas, ¿no? Y seguramente tienen las ganas de que las cosas diferentes pasen. ¿Sí? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué simplemente no llegan al trabajo y dicen, hoy voy a hacer todo diferente? Porque hay procesos, hay estructuras, hay liderazgos, hay procedimientos que los llevan a actuar de una determinada manera, y eso no está mal. Puede frustrarlos, puede enfrentarlos con la rigidez del sistema, pero los termina modelando. Entonces, si yo no trabajo en la estructura, en los procesos, en los comportamientos, en el liderazgo, al final del día lo que voy a lograr es un pico de motivación, que nos pasa a veces con las charlas motivacionales o este tipo de programas, y después la caída es más estrepitosa, porque veo el gap, la brecha entre lo que hoy tengo y donde me gustaría estar. Entonces, tenemos que trabajar en todo el entorno para que estas nuevas prácticas y nuevas conductas puedan tener lugar y puedan visibilizarse. Me perdí con las preguntas. Relacionada a la pregunta de María, pienso que de las cosas más difíciles es encontrar las acciones que efectivamente van a ayudar a modificar comportamientos o procesos. Eso sucede porque no diseñamos la cultura objetivo. Arrancamos y vamos viendo. Vamos viendo qué se les ocurre a los embajadores. No, eso no funciona. Necesitamos primero definir muy claramente la cultura, y cuando me refiero a definir la cultura, es definir todas las dimensiones culturales, cómo tiene que ser la estructura, cómo tienen que ser los procesos, qué comportamientos esperamos, qué conductas esperamos, cómo se van a comportar los líderes en la cultura nueva, cómo vamos a enseñar, cómo vamos a aprender, cómo vamos a fijar objetivos. Ya se agotaron con todo lo que les dije. Todo esto tenemos que diseñarlo como cultura objetivo. Cuanta mayor claridad tenemos de la cultura objetivo, más fácil o más posible es para los embajadores diseñar acciones que nos lleven hasta ahí. Pero fíjense que si no les decimos cuál es la cultura objetivo, ¿cómo van a ir? ¿Cómo van a lograr que esas acciones estén alineadas con lo que queremos lograr? Es como esperar casi que hagan magia. No sé a dónde voy, pero anda. Entonces, ¿cómo lo logro? Definiendo muy bien la cultura objetivo, comunicándola de una manera muy clara, muy concisa y transparente. ¿Cómo compatibilizar la carga laboral propia de cada persona y entregar tareas adicionales? No hay forma de compatibilizarlo. No hay forma. El horario es uno. El espacio en el que tengo tiempo para trabajar es único. Para que entre algo, tiene que salir algo. No puedo recargar de tareas, y este es uno de los temas más conflictivos. No se puede. No se puede. La única forma de hacer espacio es que algo salga. Si esto es importante, hay tiempo. Siempre les digo, el tiempo es relativo y lo ocupamos en lo que creemos importante. Es como que yo les diga a mis hijos, mamá no tiene tiempo de criarlo. ¿Saben qué? Cuando tengan 16 años, arrancamos el temita de la crianza. Vuelvan más tarde. Si esto es importante para mí, encuentro tiempo. Si no, encuentro excusas. Si esto es importante para la organización, encuentro tiempo. ¿O acaso no tienen tiempo para sentarse a revisar los números, o hacer la planificación estratégica, o hacer lo que tengan que hacer? El tiempo está. La decisión cultural es para qué y cómo lo usamos. A ver, ¿crees entonces que si desde la organización no tienen mucha convicción y no están abiertos a los cambios, entonces va a fracasar? Sí. Sí, lo creo. Si no hay convicción, va a fracasar. ¿Por qué? Porque no va a haber tiempo, no va a haber plata, no va a haber esfuerzo y no va a haber foco. Entonces, ¿por dónde empezar? Por generar la convicción. Ojo con pretender que el programa de embajadores contagie mucho más allá de lo que sus capacidades le permitan. Un programa de embajadores no va a contagiar a un CEO que no está convencido. Un programa de embajadores no va a darle ganas a los líderes de que hagan las cosas bien. Y a veces, y esto es un mea culpa que tenemos que hacer las áreas de personas y quienes trabajamos en cultura, como no tenemos ganas de
lidiar con esas conversaciones más incómodas de, de convicción y de necesidad y de transformación con las personas que necesitamos, queremos poner como curitas culturales. Vamos a hacer un programa de embajadores divino, instagramiable, pero la conversación con el CEO nunca la tenemos. Ojo, no funciona así. Ay, perdón si alguna no la vi. ¿Cómo alinear las iniciativas de embajadores con los stakeholders para no frenar las ideas creativas? ¿Quiénes serían los stakeholders, María, en este caso? Sí, sorry, soy Ya, malísima haciendo preguntas, ¿no? Pero no, muchas veces estos programas de embajadores generan un montón de acciones buenísimas que se solapan por ahí con funciones típico de People o algún área de comunicación. Vamos a rediseñar el programa de incentivos, ese tipo de cosas. Exacto, Ok, más muy bien. beneficios, salario, todo, o sea, y bueno, son temas complejísimos, ¿no? Cómo hacerles lugar, cómo no matar esa idea, porque al mismo tiempo es información súper Ser relevante. muy claros con el rol y con los alcances. Cuando ese tipo de iniciativas, y si nosotros tenemos muy claro cuál es el rol del embajador y cuál es la cultura objetivo, cuando ese tipo de iniciativa aparecen, podemos hacer dos cosas. Ok, este equipo ya está trabajando en esto, ¿por qué no te sumas a este equipo como generador de ideas, como lo que sea, pero que el equipo esté trabajando? O decirle, este es el ámbito de influencia en el que queremos que pienses ideas. Este no, este no. Tenemos que ser claros para no frustrar, porque si no, desarrollan un proyecto maravilloso que en realidad les tenemos que decir que no se puede hacer porque ya está siendo liderado en otro lugar. Entonces, mucha claridad con respecto a qué es lo que vamos a necesitar, a cuáles son los límites de ese rol y a cómo pueden, qué pueden trabajar desde ellos y qué pueden aportar a otros. Y ahí, Cecilia, Mucha sorry, claridad. profundizo un Todo. poco más, Vale. pero como es el Y dilema, ¿no? mientras. El dilema tiene que ver con muchas veces esa información de otra área, de otros perfiles, a un área como puede ser, no sé, people, comunicaciones, es muy valiosa porque es una mirada diversa, ¿no? 100%. No es siempre poner límite, sino como incluirlos. Claro, sumarlos a. Lo que tenemos que evitar, que es lo que generalmente cae en frustración, es tener iniciativas paralelas. Es dejar que los embajadores se envalentonen con un proyecto maravilloso y después decirles, no, esto no porque lo está trabajando X. Es, Mm. si esto surge, nuestro rol como guía es canalizar la energía, canalizar las ideas y poder orientarlos también al interior de la organización para que puedan aportar, sumar, contribuir, pero sin lograr o sin generar la frustración. Por eso es importante no dejarlos solos, porque a la primera o a la segunda que les pasa, dicen, no sé para qué me sumé a esto, mejor me bajo, al final no valoran nada, no quieren mis ideas, y tal vez lo que necesitábamos es otra cosa, o era solamente canalizar esa energía y esa idea en otro lugar. Hay muchos desafíos. Por eso les decía, el desafío real del embajador empieza más allá de la formación inicial, cuando empieza a toparse con estas cosas y tenemos que estar muy presentes para orientarlos. Bien, para respetar los tiempos, les quería dejar este último menti para que me cuenten cómo se van, si se llevan algo y eh, preguntarles si se van con alguna idea nueva, cómo se van hoy y qué temas les gustaría trabajar en las próximas cápsulas. Mi idea es poder ir generando estos espacios con diferentes temas más concretos, más aplicados, para poder bajar un poco toda esta complejidad que nos parece la transformación cultural en algo más simple, más llano. ¿Cómo crear una cultura de aprendizaje? Eso no es muy cápsula, Gaby, pero lo tomo. Mientras me van contando cómo se van, y les agradezco enormemente el haber estado acá. Sé que es muy, muy difícil eh, encontrar espacios en esta cultura de hiperproductividad, así que les agradezco por tener ganas de hacer las cosas diferentes. ¿Cómo se van y qué les gustaría trabajar?
Cultura de aprendizaje va, ok, lo voy a tomar. ¿Cómo bajarle 2 rayitas a la cultura de hiperproductividad? Ay, primero haciendo cosas y no dejando que simplemente suceda. Y segundo, tenemos que aprender una habilidad que no solemos desarrollar en nuestras culturas, que es decir, no, no, con amor, con respeto, con empatía, no, no se puede, no todo, no ahora, quizá después. Activar, desactivar comportamientos, abordaje sistémico, ok. Me llevo todas estas ideas y espero verlos en el próximo webinar. Dios quiera que sea pronto para seguir trabajando juntos todas estas cuestiones maravillosas de nuestro desafío. Herramientas para hacer un buen diagnóstico, me gusta. ¿Cómo formar a los líderes? Ok, me llevo todo esto y pronto les comunico la fecha del nuevo webinar. Dejo de grabar, saluden, digan chao, muy bien.